plazo, pero yo hoy en la mañana he añadido también sobre eso. Ahora este es una mezcolanza de varias conferencias que llevan los años, siempre con mucho con la idea de motivar y de ver. Entonces, repítese, si hoy no termino, pero tal vez si mañana terminar, de eso no voy a terminar, nunca termino. Entonces, hay una retraso del director mecánico. Dijo que iba a mandar los videos. Allá, ok, luego lo voy a avanzar. Es un principio, lo que yo esté acá, lo puedo entender, todo eso, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos energía? ¿Por qué necesitamos energía? Inclusive antes, ¿qué es energía? Después, ¿por qué necesitamos energía renovables? Después, ¿por qué necesitamos almacenar energía solar? No, porque estoy por llegar a hay dos características que son importantes. La densidad energética, es nuestra energía. sí las tengo. Ya te las paso rápido en mi casa porque estoy comiendo. Todos estamos en energía, saben, a diferentes unidades, históricamente calorías. No, es que estoy saliendo con la joule, pero muchos estamos acostumbrados a kilowatt-horas. Sí las tengo. Ya, te las paso en media hora. ¿Cuánta energía se puede almacenar? Es un kilo, ¿cuántos kilowatt-horas? Ese es un dato importante. Y otro también es cuánto energía se puede en un volumen almacenar. Bueno, ¿cómo se puede almacenar esa energía? Acá hay una lista de diferentes posibilidades que termina con el verde y centros de combustión que se usa sobre todo no se puede pasar de este parámetro de esa energía, pero pasar muy rápido y ustedes se supone que todos los que lo conocen, pero tal vez no es útil que agregar. Entonces, porque digamos la energía usamos sin pensar mucho en diferentes contextos, en diferentes los de ciencia, física, hoy definimos como energía, es un concepto más o menos nuevo. Si digo nuevo es
grados lo calienta a 80 grados, el ciclo de centro de energía. Cuando ahora queremos nuevamente transformar en electricidad o energía mecánica, no se puede. Solamente una parte de esta energía que se acumula gradualmente se debe transformar. Y el máximo es el máximo de Carnot. Francés que estudió esa diferencia de temperaturas sobre alto y bajo y el otro es la segunda es otra forma de la misma ley es no se puede no es posible el proceso de la transmisión espontánea de calor dentro del día a otro más caliente. Eso sí, tengo un cuerpo caliente y acá un cuerpo frío, siempre va al calor y acá uno no puede, ¿no? Pero la primera ley sería posible si esa se enfría entonces las transformaciones, eso se puede hacer sobre energía mecánica, la única sobre energía líquida, en turbinas, energía química, en la leña, calor, petróleo, gas natural, eso se puede transformar en energía térmica, kerosinas, energía química, por ejemplo, el hidrógeno, se puede eléctrica, energía térmica, mecánica, claro, es el motor transforma energía térmica que a su vez se ha producido de la energía térmica, de la energía química, el petróleo se transforma en energía térmica, energía eléctrica se puede transformar en energía mecánica. Eso sí se puede transformar en ambas direcciones. Energía solar se puede, entre otros, transformar en energía. Acá las unidades que hoy se usan, pequeñas estancias de energía. La energía es necesaria para el desarrollo de los seres humanos. Sin energía no puede haber ningún desarrollo, no puede haber una civilización. Cualquier cosa que hacemos necesitamos energía. Nuestro mecanismo para mantener la temperatura del cuerpo se necesita energía. En general, si queremos tener un desarrollo, no vivir la época de hielo, de pruebas donde hay cierta necesidad de energía simplemente. Hoy, donde en lo otro se necesita electricidad, sin electricidad, muchas cosas no funcionan. Por ejemplo, esta presentación, ahora la luz, la electricidad es una forma de energía muy versátil, se puede transformar fácilmente y otro se puede transportar fácilmente. Entonces, ese desarrollo del ser humano, y no solamente tener las cosas materiales, sino su desarrollo en un sentido amplio, depende de la disposición de energía que tiene. Entonces, Naciones Unidas ha definido, no sé si se llama verdad, que llaman índice de desarrollo humano, que considera la expectativa de vida, se conocerán, claro, sectoriales, de cuestiones de salud, entonces, exactamente, más bien que por la ciudad donde no hay sustentabilidad, el nivel de educación y nivel de vida, el producto interno junto a su bien. O sea, más fácil de decir cuánto produce la economía de un país en total, dividido entre los habitantes, entonces se dice el producto interno. Perú ahora para ser con $100,000, otro que va a tener el país pobre tiene $1,000, los países más ricos tienen casi $50,000 per cápita. Entonces, con una fórmula que se resolverá, se desarrolla un índice
hay una cierta saturación, que significa que hay cerca al máximo de claro. Acá hay mucha diferencia generalmente con necesitan más energía, por eso más frío, entonces necesitan calefacción. Escandinavia, Finlandia necesitan calefacción casi todo el año para su casa, entonces necesitan más. Ahora, ¿por qué necesitamos energías renovables? En su argumento es necesitamos energía. Pero es muy bien de cualquier forma. Entonces, ¿por qué necesitamos energía? Es renovable. ¿Por qué necesitamos energías renovables? Entonces, hay diferentes formas de energía renovables, definiciones. Entonces, según la Agencia Nacional de Energías Renovables, se llama energía renovable, se llama de fuentes renovables y de manera sostenible, energía solar, energía eólica, energía más, energía económica. Históricamente no se incluyen las centrales de hidroeléctricas básicas. Eso es renovable, ¿no? Entonces, sí, es que la energía eólica y hidráulica, la biomasa, son formas indirectas de energía. Cuando hablemos de circuitos de energía solar, siempre la relación de energía, siempre hemos incluido también energía renovable, de otra forma, eólica o biomasa. Entonces, si hay ese, es porque hay energía del sol. Que hay pocas energías renovables que no provienen del sol. Eso es la última energía renovable. Entonces, esa energía renovables que se usó desde mucho tiempo, mucha energía hasta que ha habido la revolución, llamada revolución industrial del siglo XVIII en la Tierra, que se basó en tener la posibilidad de disponer de mucho más energía. Antes la energía mecánica básicamente era acoplado a la energía de una persona, el que tiene más gente que trabajar, más esclavos, más que no, pero la única fuente de energía. Después ha venido la energía de animales, de bueyes, de caballos, después otras energías, como hemos visto allá, cereales, etc. Pero todo es más o menos limitado. En la industria, el desarrollo de la máquina de vapor, quemando leña, quemando carbón, la forma, esa energía mecánica, de repente ha podido generar energía con un aparato que corresponde a 100 o más personas. Una persona tiene una potencia más o menos de 100 vatios. Pero esa máquina ya puede tener inicialmente 50 kilovatios hasta. Entonces ya había la posibilidad de hacer mucho producir telas, etcétera, hacer tejido, telas, etcétera. Había mucho aplicaciones. Pero ¿por qué necesitamos entonces ahora energías renovables hoy en día? Como yo ya mencioné hace unos 50 años, allá de repente había unas ideas que se llaman el Club de Roma, publicaciones que hablaban del límite del crecimiento, que la Tierra es finito, no pueden vivir infinitamente personas
países productores de petróleo se han pintado, han creado por qué, antes íbamos a aumentar el precio, los mundo se ajustó y pensaron que el precio ya la energía renovable. Entonces, ¿cómo aprovechar directamente las energías en escala real, no solamente para sacar, etc. Entonces, resulta que este argumento sigue válido, sin embargo, hoy es menos válido que hace 50 años, porque la cantidad de petróleo que el país conoce es mayor, la reserva no utilizada es mayor que hace 50 años. Porque si bien se usa gas natural, pero se buscan nuevos y siempre hasta ahora se encuentra más que se produce. Alguno es mucho más costoso que producirlo, más inhóspitos, más profundo, etc. Pero hay más. Pero ahora apareció otro argumento, que es cambio climático, el efecto invernadero. Porque todo este combustible, petróleo, gas natural, la leña, para quemarlo, con el oxígeno del aire, produce principalmente dióxido de carbono. La combustión produce CO2. En la atmósfera hay una pequeña parte del CO2, casi decía, y poco, son partes por millón. O sea, no hay 1% por mil, sino 100, 200, 300 partes por millón de otros átomos hay en la atmósfera. Pero esa pequeña concentración es muy importante porque produce el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Primero, el invernadero se entiende, es una construcción de estudios peruanos. No me escuchan, yo prefiero decir. Ok. Este es un invernadero peruano, chiquitito, ¿no? Que es una casa de adobe, una construcción con un techo de plástico. Acá uno más grande. Entonces, ¿por qué se llama invernadero? Porque tiene la propiedad que la radiación del sol atraviesa. La radiación del sol es una electromagnética en ese rango de longitud de 0,4 a 2 micrómetros, de 200 a 400 a 2000 nanómetros. Entonces, esa radiación, ese vidrio del techo, o si es de polietileno, pasa a través del techo. Es absorbido por acá y lo calienta. Y todo el cuerpo emite según su temperatura la radiación. Todo el cuerpo. Una ley te indica que primero rigurosamente la radiación que emite un cuerpo es proporcional a su temperatura a la cuarta. Entonces, si la temperatura es como es el Sol, 6000 Kelvin, 6000 Kelvin, por una constante da la energía que emite un metro cuadrado del Sol. Nosotros tenemos 300 Kelvin, número redondo, entonces claro, es mucho menos, ¿no? Pero emitimos. La segunda ley es que la longitud de onda, el rango de esa radiación térmica es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, cuando el cuerpo es caliente como el Sol, esa radiación es en ese rango. Pero si el cuerpo tiene una
Sol nos manda radiación, en esa radiación que resulta de la atmósfera, no las nubes, pero la vía transparente, es prácticamente transparente, no absorbe, dispersa algo, refleja, dispersa algo, pero no absorbe. Los átomos de oxígeno e hidrógeno, que son los principales, no pueden absorber esta radiación. Entonces la mayor parte llega a la superficie de la Tierra y lo calienta. Y la radiación térmica nos emite según la temperatura de la Tierra, que ese rango se va. Si no habría CO2 y algunos otros gases menor, esta radiación sería, porque los componentes principales de la atmósfera, tampoco absorben esta radiación. Pero esta pequeña parte de CO2, sí lo absorbe. Entonces, tiene que ser bien claro que es el efecto invernadero, que siempre se habla, el efecto invernadero es una analogía al invernadero clásico, que es una construcción de techo de vidrio, que capta, que deja pasar la radiación solar, pero no deja salir la radiación térmica porque lo absorbe. Y resulta que el CO2 que hay en la atmósfera cumple esta rol. Entonces, de la radiación térmica que sale acá, una parte es absorbido, lo calienta acá, y a su vez emite, sin mucha temperatura, una parte se va y una parte regresa. Y es un equilibrio muy crítico. Si aumentamos el CO2, si no habría el CO2, la Tierra sería mucho más frío. Si habría más CO2, la Tierra es mucho más caliente. ¿Por qué? Porque si más CO2, ya cada vez menos se puede escapar. Si hay mucho CO2, todo este está, por la mayor parte está absorbido y no escapa. Entonces, no es así que el CO2 afecta, como muchas veces dicen, la radiación solar. No, la radiación solar, el CO2 prácticamente tiene siempre el efecto, pero no es crítico. Por los peligros de baja concentración del CO2, la radiación solar entra independiente del CO2. Pero es muy sensible si aumenta CO2 en la atmósfera. Entonces, sí es absorbido. Si es absorbido, se calienta. Y si se calienta, emite. Y este aumento del CO2 que se produce por el consumo de combustible, que está bien comprobado mirando las curvas, desde que la humanidad comienza a producir CO2 y CO2 cada vez más, quemando petróleo y gas natural, ahora sobre todo el carbono ganando. Hay una correlación muy directa entre la cantidad de CO2 que se ha producido y el calentamiento. Y ese es el principal argumento. Entonces, si se dice no deberíamos usar CO2, no deberíamos usar petróleo, porque si se sigue así, la Tierra se va a calentar cada vez más y con todos los efectos negativos. Ya los glaciares de Tehuacán desaparecido, casi. Ok. Entonces, las islas Aquarias, los estudios de la isla peninsular, creo que lo dejo si hay todavía para mañana, pero ustedes pueden verla, añadido, cuánto es el consumo actual, cómo son las perspectivas, esos son datos más o menos actuales, en este caso. Entonces se ve cómo se proyecta hoy en día, cómo puede ser, esas dos son proyecciones, ¿no?
consumo de energía fósiles llega a un máximo ahorita, mientras que acá la energía renovable se ve acá, de hablo 2100, se espera que ya la energía fósil es muy poco, la energía hidráulica de agua es esta, la energía renovable es acá, hay diferentes escenarios de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá. Eso se espera mucho. Ahora, hay esas energías que se especial. Entonces hay energías solares, hay solas de todo lo que demás. Acá en el Perú es un dato también, quizás eso es energía solar. Este puede ser bastante solar más global, más mundial. Para el Perú es muy interesante que la energía en todo el Perú, acá es más alto en el sur, menos en la selva. Pero el promedio mensual en toda y mayor parte del Perú es generalmente dentro de ese límite entre 4 y 6 durante todo el año. Es una característica muy diferente de, por ejemplo, país de Europa Central o de los Estados Unidos, si le gusta México del Ecuador, y tienen veranos largos, 18 horas, y inviernos 6 horas de sol en sí. La disponibilidad de energía es muy variable, depende mucho de la época del año que está centrado. Acá no, más o menos todo el año es igual, ¿no? Algunos sitios donde hay época de lluvia, el sol está más fuerte, está más arriba, entonces se compensa en parte. Entonces, ese es un dato para memorizar. Tenemos en el Perú entre 4 y 6 kilowatt horas por metro cuadrado al día. Esa es la energía que tenemos. Si ese se multiplica con el área de terreno, vemos que ese es muchísimo más que las densidades de consumo muy similar allá. Entonces, ese ya se usa, como ya mencionado, voy a explicar para mañana, la energía fotovoltaica. La otra es energía eólica, han leído también algunas fórmulas básicas que generalmente la gente ignora. El viento trae una energía cinética, es medio cuadrado, es la energía cinética de una masa M, que es el número que lo desea el medio. La masa M es la densidad ρ por V. Si esto se introduce acá, entonces resulta la potencia que puede tener que hay en un área A, 100%, en un área A, es un medio ρ A por V altura. Acá, primero es ρ, la densidad del aire en 1 es más o menos familiar de acá. Entonces, ya hay una reducción en la altura. Pero más crítico es la velocidad. En energía solar, la energía que yo extraigo de un panel solar es directamente proporcional a la presión que incide. Entonces, si yo incido 1000 vatios por metro cuadrado de la presión solar, yo puedo extraer 200 vatios de presión. Y si incide 500 vatios, yo puedo extraer 100 vatios. Entonces, directamente proporcional a la energía, mientras que el viento no. Si yo tengo un viento de 2 metros por segundo y tengo un viento de 8 metros, ese de 8 metros es 2 a la 3, 8 veces mayor. 8 veces mayor. O viceversa, si bajo la velocidad, pues generalmente ese tipo de generadores necesita velocidades de 4 o 5 metros por segundo. Y la potencia se dice que ese generador tiene
megavatios es para vientos de velocidad de 10 o 12 megavatios. En pocos sitios hay en la costa, hay algunos sitios. También hay una otra cosa que es el momento de calor. La energía que hay en el viento no se puede extraer todo, porque el viento que va, porque si ya extraía de todo, el aire sería después de la máquina teórica, no sería una cosa, pero hay que sacar el aire. Entonces, en este balance se hace teórico, pues realmente es el máximo teórico de esta energía. Quería sacar así, la parte ya se ve interesante. Entonces, energía eólica en el Perú, el marco de energía eólica, a veces mañana podemos discutir algo más. A ver, otro tema, hasta que cuánto a ver, ¿qué nos más en la noche? Entonces, ¿por qué necesitamos almacenar energía? O sea, hay que almacenar energía para disponer de ella en momentos que las fuentes de energía no están disponibles. Ese es el caso de la energía solar. Entonces, distinguimos entre las necesidades de larga duración, para almacenar por horas, días o más, de corta duración y alta potencia, segundos y minutos, y de alta energía específica. Y las cosas que vamos a ver, intensidad y energía. Vamos a ver ¿cómo se puede energía almacenar? ¿Cómo se puede almacenar energía solar? No se puede. La energía solar es energía radiante, son ondas electromagnéticas, no se puede encerrar luz en una caja. No se puede. Yo puedo energía, mucha otra energía térmica, yo lo puedo almacenar. Electricidad en una batería, etcétera. No se puede la energía. La acción solar, hay que transformarla. Entonces hay que transformarla en energía térmica en cualquier otra forma. Básicamente térmica, química, que incluye la producción de biocombustible, la acción solar, produce una planta y esta planta al final se produce azúcar y ese azúcar se transforma en alcohol y ese es así. Tengo un litro de alcohol, entonces tengo más o menos lo mismo con un litro de gasolina. Y hay energía de gases. Entonces, el calor, hay dos fórmulas, dos cosas que ver. Entonces, uno es el calor sensible. Si yo tengo una masa M, yo aumento la temperatura de T, la energía que necesito para aumentar esa temperatura, o al revés, de la temperatura mayor a la misma que yo puedo tener, es proporcionar a la masa y una constante tipo de material que sea el calor específico. El calor más preciso, sensible, porque sensible a la temperatura de agua, es expresado en kilowatts por kilogramo de grado de 0,001. Más o menos, yo necesito para una tonelada, 7.000 kilogramos, necesita 1 kilowatt hora. Pero 1 kilowatt hora que puede aumentar 1000 kilos de agua por grado. Por ejemplo, allá, en la cama, en la casa, que tengo
calor necesario para calentar científicos. Otro material interesante es parafina. Parafina se usa para enfermeras, diferentes tipos de parafina. Entonces, se fluctúa algo de esa orden de magnitud. Vemos que es bastante más alto que el calor sensible, o sea, la cantidad para aumentarle otra cosa interesante, el calor latente. El calor latente es la energía que se necesita para transformar material de una fase a otra. Por ejemplo, de agua de hielo a agua líquida. Entonces, vemos que esa es mucho más grande que el calor sensible. Y todavía mucho más grande el calor latente de evaporación. Entonces, si yo aumento acá 1 grado, tengo ese aumento 10 grados, llegaría a 0,01. Si yo aumentaría a 100 grados, sería 0,1. Pero para evaporar 1 kilo, necesito 0,6 kilos. Es muy grande. Y el parafino también pongo acá el calor latente de fusión es 0,08. Eso es interesante porque hay trabajos incluyendo algunas cosas exóticas, es todos han visto solar solar, que es el solar, sobre la luz solar, sobre el calor, y lo que supongo es el forma a un tanque de agua. Ese tanque de agua tiene una posibilidad de almacenar energía bastante limitada. Si quiere almacenar grandes áreas de altas volumes. Pero si yo tengo dentro de ese tanque cápsulas de parafina, como pellets, que una parafina, por ejemplo, que se funde a 40 grados, hay otros a 50 grados, entonces si yo introduzco agua, el calor sube a la temperatura y bolitas dentro de estas pequeñas ampollas que dejan así parafina, se comienza a fundir. Se fundir, entonces la temperatura no sube en buen tiempo hasta que todas las parafinas que hay dentro de es fundido y entonces ya sigue el calor sencillo. Entonces uno puede almacenar mucho más energía en un volumen dado si tengo algo. Nosotros hemos trabajado con botellas grandes hace años, pero hay el problema si yo tengo una botella de 2 litros y lleno con parafina, lo caliento, se funde, pero después cuando se solidifica, comienza a solidificarse en la parte exterior y dentro es todavía líquido y la parafina es muy mal conductor, entonces no transporta el tiempo, se mantiene líquido porque alrededor hay parafina sólida. Entonces se hacen pequeños recipientes, se mete en el tanque, hay varios ensayos de esto. Es una actividad. Entonces la terma solar clásica es un colector, la certificado Unix, la marca peruana,
fríos en el sur, ponen termas solares que no funcionan en la altura. ¿Por qué? Porque usan termos solares que no resisten heladas. Entonces, porque cuando hay heladas, entonces esta tubería, si no está muy bien aislado, el agua se congela, ¿no? Y eventualmente el mismo corredor se congela, como el hielo se expande, rompe la tubería y se va. Hemos visto mucho de esto. Entonces, allá obligatoriamente tiene que ser un circuito con serpentín. Acá se mete glicol, dentro agua con glicol, que puede ser frío. Entonces, el fuego puede haber frío porque no se congela, ¿no? Es en climas fríos también los refrigerantes de los autos no es agua pura, sino mezclado con alcohol, glicol. Entonces, puede ser a menos 10, menos 20 grados sin congelarse. Otra forma interesante que nuevamente he visto acá, es un trabajo nuevo, es los llamados solopores. Si yo tengo una piscina grande, el sol entra de arriba y es eventualmente algo absorbido en agua, pero si lo pongo este negro, es absorbido en el fondo. Entonces, si yo lo digo así, ¿por qué no me sirve como almacén? Porque el agua caliente, entonces esta es agua fría, el agua caliente acá es menos denso. Entonces el agua caliente sube y se mezcla. Entonces toda esa superficie acá, si antes era agua de 20 grados, al final todo esto es caliente y irradia como cuerpo caliente. Entonces hay unos trabajos que se ha hecho años atrás y ahora se han retomado algunos. Ese sería almacenamiento no de una casa, sino de instalaciones más grandes, ¿no? De 100 megavatios o más grandes, inclusive puede ser para estacionar. Entonces, en la parte de acá se introduce una sustancia, básicamente era simplemente sal común. Entonces, esta es una sal nueva. Acá es una sal nueva. La sal nueva es más denso que el agua normal. Entonces, este impide que acá pasa el agua caliente. Es como un aislante. Entonces, arriba puede venir el viento, acá puede enfriarse algo, pero se mantiene a 1 o 2 metros de profundidad, eventualmente grandes cantidades de agua que se almacen de software. Acá hay una referencia de una amplia. Ahora veremos el centro principal, el almacenamiento de energía eléctrica. Hay 3 tipos de forma. Unos son capacitadores, otros son llamados supercapacitadores, después hay baterías y otros sería acá el centros de combustión, ¿no? Realmente sería acá más técnico. Algunos datos importantes. Las baterías clásicas de plomo ácido, que eso es el metal, el nicometal que se usaba más que
4 o 5 veces mayor circular. Y después de acá, gasolina, acá vemos cuánto en 1 kilogramo de gasolina. A veces la gasolina es tan interesante. En 1 kilogramo de gasolina tengo 12 kilowatt-horas de 12.000 por watt. Entonces, la gasolina es un almacén o petróleo muy alto. Este es más o menos lo mismo, ¿no? Las diferentes baterías. Acá se distingue todavía entre las baterías no cargables, las pilas normales, todavía tienen una densidad mayor, pero para razones de costo tiene que ser recargado. Estos son varios dispositivos que lo voy a poner. La referencia para todo esto es, hay una página web que se llama Battery University.com. Es vinculante a una empresa, pero tengo una página que se llama así, de información muy amplia, muy amplia, muy que me índice largo de cualquier batería, de cualquier propiedad que puede encontrar. Si quieren informarse sobre propiedades de baterías, una referencia muy buena es esta batería de valores. Yo que paso, si no he puesto ninguna referencia, yo generalmente uso ahora que es de moda, es la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes, una que me parece cómodo, claro, además utilizar el ChatGPT que comenzó, pero más cómodo se llama Copiloto, lo pueden bajar. Inclusive ahora algunas veces se carga solo de Microsoft Copiloto. Allá lo pueden conectar en cualquier cosa. ¿Cuánto cuesta acá en el Perú? Algunas veces dicen tonterías, entonces hay que rechequearlo. No creer que se confunda con si pones datos así, se confunde con la unidad, es así, entonces se rechequea. Pero es interesante. Ese también es interesante, entre otros, la página de baterías, por ese tipo de gráficos. Entonces acá comparan una batería de litio-ion, que es la auto, con una batería de cloro ácido de tipo de auto. Cold cranking significa de arranque, ¿no? Para cuando la batería está frío, no falta temperatura bien, si va a arrancar el motor, entonces esta es la batería de normal. Entonces acá ponen diferentes cantidad, por ejemplo, el costo de euros por kilowatthora. La batería de plomo, ¿no? El costo es 50 dólares. La de litio-ion 200, 4 veces. ¿Cómo se puede cargar rápido o etc.? El contenido de energía, ¿no? Dice watt-horas por kilogramo. Claro, hemos visto que la batería de litio tiene mucho más. La larga medida para la batería de plomo, así sucesivamente. También la batería en algunos sitios es mejor la batería de plomo. Por ejemplo, la accesibilidad más fácil se consigue hoy en día los materiales de la batería de plomo todavía que este yo creo que lo voy a dejar.
Yo tengo acá, tengo esta también, pues, algunas de la química de baterías de plomo, que seguro mañana características más de todo lo que se descarga. Las baterías de litio, que son los estándares chiquito, pero también las baterías grandes, para auto. Cómo funciona la batería de litio física, las características, por ejemplo, de las pequeñas baterías de automóvil, incluso también las baterías, por ejemplo, que se marcan usar ahora por ahí, parece los teléfonos, esa batería de 100 kWh, que vemos que es un bloque de 1 metro, casi 1 metro de altura, una profundidad de 15 centímetros, con ancho de 67, pesa 112 kilos y almacena 10 kilovatios. Nosotros tenemos un panel encima del techo y carga ese 10 kilovatios, es más que una familia normalmente usa. Por eso sería al mes, se tiene cada día 10 kilovatios por 30, 300 kilovatios. Ustedes pueden ver cuánto consumo tienen en su casa de kilovatios de electricidad. Posiblemente es 300 o 1000. Entonces, esa sería una solución, pero todavía, claro, tiene ese problema. Cerca de 4.000 doctorados. Acá he incluido algunas cosas que ahorita es muy discutido. El total litio, porque es el nuevo interés de litio. Acá tal vez no deje con eso. Un panel, ¿cuánto cuesta ahora? Si ustedes en la generación, si un panel acá de 610 vatios, pero toda esa propiedad, entonces el costo es más o menos la kilowatt-horas que extrae, claro, se tiene que calcular el costo sobre la vida, es 2 céntimos por kilowatt-hora. 2 céntimos por kilowatt-hora. Muy pequeño, porque ya de hecho más fácil que pero la batería de litio, ¿cuánto cuesta para? Esa es 50 céntimos por kilovatio, 25 más. Y la de plomo, todavía más costo. Creo que acá lo dejo, para mañana tengo todavía algunos más. Lo termino con esto ya. Una de las aplicaciones importantes es el futuro, es repasar el petróleo con autos eléctricos. Un auto eléctrico actualmente consume más o menos de 15 a 25 kilowatt-horas de energía eléctrica por 100 kilómetros. Diferentes modelos de auto. Mira acá la fuente. Esa dice un poco. Pero luego hay que chequear los otros fuentes. Si no hay verificado, muy preocupante. Para tener una autonomía de 500 kilómetros, eso espera, ¿no? Con una carga completa, se requiere entonces 75 a 145 kilovatios de almacenar. Para almacenar esta energía, se tendría batería de plomo, que tenemos este datos que está antes, que necesitaría entre 1,5 a 2 toneladas. El auto de empleo de un auto muy cambiado, es un auto de
¿verdad? Para almacenar la energía que para mover los 100 kilómetros, la botella de litio llena de 400 a 600 kilos. Y gasolina solamente es un pequeño tanque de 40 kilogramos o 150 para espacio lineal. Entonces, lo último acá, para ver como la referencia de la marca más conocida, los alimentos, de los eléctricos, de la marca Tesla. Entonces, esa es la característica. Esa es la plancha de la batería, tiene 85 kilovatios. Y tiene, ese 1525 es el formato de esta batería G-Virus. Y de ese tiene 100.000 baterías. 100.000 con toda la electrónica acá, conectar el cielo paralelo a este precio, más o menos. Entonces, Tesla tiene esta otro fuerte de 360 kilómetros por hora. Ok, entonces este es otro. Ustedes van a recibir más información acá y mañana, si no hay, si no hay nada. Fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Ross, yo soy ingeniero industrial de profesión y con maestría y doctorado en ciencias ambientales. Me he dedicado bastante a la parte de aprovechamiento de la biomasa residual, sobre todo residuos agroindustriales, principalmente en procesos de pirólisis, por ejemplo, para producción de biochar, carbones activados, etcétera, materiales, si bien es cierto, para absorción principalmente, absorción de contaminantes, pero bueno, hemos iniciado un poco la línea justamente de biomasa para uso energético. Hoy día vamos a hablar de la biomasa para producción de la energía, el contenido de lo que vamos a dar. Bueno, tengo un montón de información que darles, obviamente por el tiempo vamos a tratar de concentrarnos en las partes más importantes y obviamente en las que tengo un poco más de experiencia, y la información igual se va a compartir, ¿no? Y ustedes la pueden tener. Entonces, iniciando un poco definiendo qué es biomasa, ¿no? Es la fracción biodegradable de todos los productos, residuos, desechos, ya sea de origen biológico, que proceden de diferentes actividades, ¿no? Agrícolas, que incluyen de origen vegetal, origen animal, silvicultura y otras industrias conexas, incluida pesca, acuicultura, así como la fracción biodegradable de residuos industriales y municipales, ¿no? Sobre todo de origen doméstico principalmente. De aquí, obviamente, de esta biomasa, cuando hablamos de biomasa también hablamos de, por ejemplo, granos, ¿no? Hablamos de hojas, hablamos de diferentes materiales, pero nosotros quizás un poco nos concentramos en lo que es la biomasa residual, es decir, los residuos, materiales residuales que han sido generados de alguna actividad humana o animal en particular y que obviamente no tienen costo o tienen un bajo costo para quien lo produce. Entonces, y existe una problemática obviamente con todo el tema de la biomasa residual, ¿no? Sobre todo problemas, por ejemplo, de contaminación de fuentes de agua,
suelos, debido por ejemplo a la descomposición de la materia orgánica o de la biomasa residual que se descompone por acción de los microorganismos y produce por ejemplo lixiviados, y esos lixiviados pueden ser transferidos al suelo o pueden ser arrastrados por las escorrentías y llegar por ejemplo a un cuerpo de agua y obviamente contaminarlo. Y más directamente lo que es la contaminación del aire. Por producto de la descomposición descontrolada de estos residuos pueden generar metano, ¿no? Que sabemos que es un gas de efecto invernadero, CO2, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, por ejemplo, en el caso de la descomposición anaeróbica, y también producto obviamente de la quema de los residuos, porque en muchas partes de nuestro país todavía se queman los residuos. Aquí en Tumbes, por ejemplo, se queman los residuos de arroz, llámese paja de arroz y también la cascarilla del arroz. Entonces, estos se queman, siendo una práctica agronómica bastante común, incluso hasta permitida, porque con ello obviamente se eliminan algunas plagas, etc. Por eso decimos que está permitido, pero igual genera gran cantidad de contaminación, sobre todo gases y partículas, llámese material particulado menor de 10 micras, etc. Y puede causar también la proliferación de algunos vectores, ¿no? Acá tenemos residuos que contienen también proteínas, por ejemplo, y que pueden ser causantes de vectores como proliferación de vectores como ratas y algunos otros animales que pueden transmitir enfermedades. Obviamente que el gestionar la biomasa tiene un costo, ¿no? El costo intrínseco del residuo, porque cuando, por ejemplo, si yo soy un procesador de mango, por decir, para obtener pulpa de fruta, obviamente yo compro todo el mango, no solamente compro la pulpa, sino también compro la cáscara y la pego. Entonces hay un costo intrínseco de esta biomasa, hay un costo de transporte, que quiere decir, por ejemplo, a mí no me cuesta nada los residuos, pero igual yo tengo que llevarlos fuera de mi planta, fuera del sitio donde produzco, porque eso genera malos olores, ¿no? Y al transportar este material también estoy incurriendo en un costo, ¿no? Transporte y disposición, le tengo que pagar al chofer, le tengo que pagar a la gente que va a cargar esos camiones, etc. Y los costos ambientales, obviamente, la mala disposición, que ya los hemos mencionado anteriormente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas fotografías. Estas son específicamente de Tumbes, la quema de la pajilla de arroz, ¿no? Se ha calculado que anualmente se queman 1.2 por 10 a la 8 kilogramos de estos residuos de arroz, ¿no? En general, y que de esto, por ejemplo, de la quema del rastrojo se producen 118.5 gigagramos de CO2, teniendo como factor de emisión, es decir, para hacer el cálculo, 1219.6 gramos de CO2 por kilo de paja de arroz que se quema, y concentraciones de CO2 medidas in situ en estos campos de 1500 ppm de CO2 y un nivel mayor de 150 ppm de monóxido de carbono. Entonces estamos hablando de cantidades bastante importantes de contaminantes que se podrían evitar si nosotros gestionamos mejor los residuos. Este es otro de los residuos del cultivo de banano, por ejemplo. Se obtiene lo que se conoce normalmente o comúnmente como raquis, que es el que soporta las manos del banano, y este raquis, una vez que se cosecha el banano, es puesto, por ejemplo, en los campos de cultivo, y obviamente, en algunos momentos se puede secar, pero en otros, por acción de agua, lluvia, esto se puede ir descomponiendo, ¿no? Igual genera un impacto ambiental. Esto es de la cáscara del cacao, ¿no? Entonces, la problemática de la biomasa, si hablamos aquí específicamente de la biomasa lignocelulósica, que es la biomasa vegetal, es más o menos lo que les acabo de mostrar, ¿no? Que aquí vamos a hablar un poco de otros tipos de biomasa. Entonces, de acuerdo al origen, la biomasa podemos clasificarla como biomasa forestal, biomasa agrícola, biomasas ganaderas y agropecuarias, biomasa industrial, biomasa urbana, ¿no? Se refiere a los residuos sólidos urbanos principalmente,
y biomasas acuosas también, que se refiere a algas, por ejemplo, o aguas residuales o lodo de aguas residuales también se pueden considerar como biomasas. Tipos de biomasa por la composición. Ahí sí podríamos tener biomasas que tienen grandes cantidades de nitrógeno, ya sea como proteínas principalmente, por ejemplo las heces de animales, en general heces de ganado vacuno, caprino, etc. Y otros productos, otras biomasas que son ricas en recursos energéticos, que principalmente son las que tienen carbohidratos, ¿no? Pero hay otras que tienen carbohidratos y también tienen nitrógeno, o son bajas en carbohidratos y ricas en nitrógeno, y otras ricas en lípidos, ¿ya? Entonces obviamente cada una de este tipo de biomasa podría tener una aplicación diferente, ¿no? Entonces, y principalmente lo que nosotros usamos, por ejemplo, en la producción de biocarbón, la pirólisis, son biomasas ricas en carbohidratos estructurales, ya sea celulosa, hemicelulosa, lignina. Y hablando de ellas, pues, entonces, los principales productos agrícolas, pecuarios, agrícolas, forestales, contienen materiales lignocelulósicos, ¿no? La madera es un ejemplo claro. Obviamente maderas más duras, por ejemplo, contienen más lignina que celulosa y hemicelulosa. Entonces, los tres son polímeros, ¿no? Son polímeros, carbohidratos, ¿no? En la mayoría de los casos como monómeros, el almidón, ¿no? Dispuesto de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo a diferentes enlaces químicos. Entonces, esta celulosa, hemicelulosa y lignina son los componentes principales de residuos vegetales y de residuos forestales. ¿Ya? Llámese madera, llámese pepas, llámese cáscaras, etc. Aquí tenemos algunas de las biomasas que nosotros hemos trabajado, como por ejemplo cáscara del cacao, semillas de mango, parte externa y parte interna, pepas de ciruela, coronda de maíz, entre otras, ¿no? Igual les mencionaba las biomasas forestales. Bueno, acá en Tumbes no tenemos, antes, muchos años atrás, teníamos incluso hasta parqueteras acá en Tumbes que explotaban el guayacán. Es una manera bastante dura, resistente, ¿no? Entonces, bueno, ahora no, pero en la selva, obviamente, donde se manipulan mucha madera, se obtienen estos residuos, ¿no? Principalmente virutas, entre otros, ¿no? que se utilizan siendo principalmente quemados, ¿no? Bueno, eso se hay acá en Tumbes, y hay parte, por ejemplo, de la cascarilla de arroz que se quema directamente para producción, por ejemplo, de ladrillos. Entonces, allá también parte de esto se utiliza para quemarlo de manera directamente, pero sin quizás un control estricto. Otro de los residuos que se tienen acá en Tumbes, residuos ricos en proteínas, son los residuos acuícolas, ¿no? Residuos de la producción de camarón o langostina. Entonces, estos residuos, llámese exoesqueletos de langostino o camarón, muchas veces son dispuestos también de una manera no adecuada, generando malos olores, porque estos residuos, sí, como tienen muchas proteínas, la descomposición de la proteína genera compuestos nitrogenados que tienen olores bastante característicos y fuertes, ¿no? Entonces, esto también puede generar malos olores, pero también podemos utilizarlo, ¿no? Bueno, no es parte de este curso, pero en algún momento nosotros hemos tratado de utilizar este exoesqueleto de langostino para producir, por ejemplo, fitosano, ¿no? El fitosano es un polímero que se encuentra, bueno, la quitina se encuentra en este exoesqueleto, pero por un proceso ya sea químico, físico o microbiológico, esta quitina, que es la unidad estructural del exoesqueleto, se puede convertir en fitosano. Las heces de animales también son otro residuo con mucho contenido de nitrógeno,
que también se puede utilizar sobre todo para producción de gas, por ejemplo, metano, ¿no? Principalmente. Ahora se está usando o se está investigando mucho en la degradación anaeróbica de este tipo de residuos mezclados con residuos lignocelulósicos y catalizados, por ejemplo, con algunos óxidos metálicos o biocarbón para poder producir hidrógeno directamente de la descomposición anaeróbica. Es decir, antes el producto principal de la descomposición anaeróbica era el metano, ahora no es tan relevante el metano sino el hidrógeno. Residuos sólidos urbanos son otra de las biomasas que también podemos nosotros echar mano para poder tener alguna aplicación energética, ¿no? Bueno, uno conoce el mercado de Tumbes y seguramente es la situación de muchos de los mercados de Perú, donde no se disponen de manera correcta los residuos, ¿no? Este es el área, por ejemplo, cerca del área de pescado. Y los residuos de pescado también son residuos que contienen muchas proteínas, ¿no? Muchas sustancias nitrogenadas que al descomponerse generan muchos malos olores, ¿no? Y esta es una foto de los residuos de las áreas de frutas y hortalizas, ¿no? Que también son productos con residuos biodegradables. Bueno, aquí hay entre lignocelulósicos, también hay azúcares directamente, algunas proteínas, entre otros. Lo que tienen en particular los residuos sólidos urbanos y que ahora ha tomado mucho interés es el tema de los microplásticos, que también tienen un impacto ambiental muy significativo porque se han encontrado estos productos en los peces y en diferentes animales acuáticos, por ejemplo. Entonces, que obviamente son alimentos para el hombre y que pueden llegar a entrar en la cadena alimenticia, en la cadena trófica y poder llegar al hombre causando, por ejemplo, problemas hormonales incluso. Hay estudios que han determinado que estos microplásticos pueden causar hasta problemas de tipo hormonal. Entonces, entrando un poquito a lo que es la producción de estos residuos, vemos, por ejemplo, producción agrícola y pecuaria en la región Tumbes, ¿no? Los productos principales de la región Tumbes son, por ejemplo, el arroz en cáscara, el plátano, el limón, ¿no? Pero el limón, por ejemplo, aquí más que todo es para llevarlo a otra ciudad, principalmente. La mayor cantidad de la producción de limón y el arroz incluso, bueno, en realidad la mayoría de productos, poco se queda en Tumbes y la mayoría se lleva a otras ciudades, ¿no? Piura, por ejemplo, Lima, etc. Pero muchos de estos residuos, o parte de estos residuos se queda también en Tumbes, ¿no? Llámese la paja del arroz al producir el arroz, obviamente, la cascarilla. Mucho del arroz también se lleva en cáscara, de acá, por ejemplo, a molinos en Piura o en Chiclayo, de allá se hace la molienda y el residuo obviamente queda allá, pero la mayor parte es pilada acá en Tumbes, ¿no? Entonces, para que se den una idea de la cantidad de los residuos, esta es la producción, pero este es el porcentaje de residuos que puede generar muchos de estos productos agrícolas, ¿no? Hablamos del rastrojo o paja, es el 120% en base al producto final o al producto del arroz, el 20% del grano resulta ser cáscara, en el café es el 12% de la cáscara, en el mango el 23% es cáscara, el 16% es pepa. Obviamente que depende mucho de la variedad del sí, etc. Es un poco variable esto, pero esto más o menos son cifras en promedio.